La doctrina y los hermanos, dos cosas que no le pueden faltar a tu vida cristiana. Aprender doctrina cristiana, doctrina bíblica y apoyarte en los hermanos en Cristo. Hay personas que le faltan estas dos cosas. No se congregan, no se apoyan en los hermanos. Dicen, yo solo puedo, en mi casa está Dios. Pero mire, Dios nos ha hecho parte de esa familia espiritual y nos necesitamos unos a otros. Los demás hermanos van a ser de gran bendición para mi vida y Dios me ha puesto a mí, me ha regalado dones para que yo pueda ser de bendición para los hermanos. Necesitas a los hermanos en Cristo, pero también necesitas doctrina. Hoy en día no es muy popular aprender doctrina, la gente prefiere prédicas prácticas y no le gusta meterse mucho en eso de doctrina. Dice, no, eso es para los pastores, pero mire, el apóstol Pablo animaba a Timoteo a que predicara con toda paciencia y doctrina. Dice 2 Timoteo 4:2. Quiero invitarle a que tenga el capítulo 4 frente a usted. 2 Timoteo 4:2. Dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, oiga, con toda paciencia y doctrina. El contenido de las enseñanzas del pastor Timoteo a los demás cristianos debía incluir doctrina y tener la paciencia para saberla enseñar. Quiero ponerle un ejemplo. La doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios existe eternamente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero ese Dios es trino y existe eternamente. Ninguno de ellos fue creado, siempre han existido en tres personas y los tres tienen un rol específico en nuestra salvación. El Padre nos amó y nos escogió desde antes de nacer. Envió a su Hijo. El Hijo dio su vida por nosotros, vino a este mundo, tomó forma de hombre y murió en una cruz, luego resucitó. El Espíritu Santo resucitó a Cristo y ahora ilumina nuestros corazones para que recibamos el Evangelio, las buenas noticias. Ahora el Espíritu Santo fortalece a los cristianos, nos da sus dones, nos da el fruto. Mire, solo una pequeña doctrina, ¿cómo nos puede hacer crecer? Un cristiano, una iglesia sin doctrina es como una casa sin fundamento. Está bien que las predicaciones sean aplicables, sean prácticas, pero usted y yo necesitamos doctrina. ¿Lo puede decir conmigo? Usted y yo necesitamos doctrina. Asista a un culto bíblico en su iglesia donde le enseñen la sana doctrina. Métase a estudiar la Biblia. Vaya a un life group donde puedan juntos aplicar la palabra a sus vidas. Profundicemos en las Escrituras y apoyémonos en los hermanos. Mire, por ejemplo, al final, cómo habla Pablo de tantos hermanos que él conocía y se apoyaba. Dice en el 19, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, gente que estaba ahí en Éfeso con Timoteo. Dice otros nombres, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mire cómo se conocían, sabían las pruebas que estaban pasando. Otros nombres propios, 21, dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Cuántos hermanos en Cristo tenía el apóstol Pablo y se apoyaba en ellos? Otros dice que lo habían abandonado. Usted puede ver ahí en el versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Este se cree que era el médico personal del apóstol Pablo, el autor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas, un hombre que no era judío, era amigo íntimo del apóstol Pablo. Anduvieron juntos en varios viajes. Y ahí menciona muchos otros nombres, menciona Juan Marcos, menciona Tíquico. ¿Cuál es el mensaje? Necesitamos doctrina y necesitamos a los hermanos en Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha tomado usted el tiempo de aprender la sana doctrina? ¿Sabe lo que es la doctrina de la justificación por fe? ¿Sabe lo que enseña la Biblia acerca de la santificación gradual del creyente? ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? Todos estos son grandes temas de la sana doctrina que usted y yo debemos conocer. También debemos apoyarnos. Tenga una familia espiritual de hermanos en Cristo que le apoyan, que oran por usted, que le conocen, a quienes usted puede apoyar y servir. Doctrina y hermanos en Cristo, dos ingredientes que no le deben faltar a tu caminar con el Señor.